A Dios jamás le daremos importancia, a no ser que de antemano le hayamos dado la suprema importancia. Una frase de Abraham Joshua Heschel. En esta noche voy a repasar algunos conceptos de cuán majestuoso es el gobierno del Padre, de Dios y del Hijo, el Espíritu Santo, que se puede vislumbrar a través de la naturaleza y de los cambios positivos que van sucediendo a lo largo de los continentes naturales, que reforman y permanecen del lado de un canon natural y que se puede sentir a lo largo y a lo ancho de América por medio del arte. Arthur Pym, un teólogo, dijo lo siguiente: la soberanía de Dios es la base sobre la cual la teología cristiana afirma. Es el centro de gravedad de todo el sistema de la verdad, el sol alrededor del cual giran todos los orbes menores. En un mundo donde los brujos quieren predominar, en un sistema donde el aire parecería infectarse por momentos y el desánimo pareciera embargar el ser y el carácter de aquel que desea la creación pura y natural, es importante creer, imaginar de que el dueño de la verdad es solamente Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a partir de aquella verdad todo gira alrededor de la supremacía, de la soberanía, y esa palabra supremacía pertenece específicamente a Dios, al Padre y al Hijo, a ningún ser viviente, a ningún personificado, a ningún satán. La supremacía es el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo soberanos de aquellas que fueron destruidas por haber tenido la historia de Safenat Panea, de haber llegado el canon a las manos de la policía. El caso es que la palabra de Dios, de principio a fin, destaca el gobierno divino, visto en toda su magnitud, sin excepciones, y abarca todo lo que ocurre sobre la tierra. Cientos y cientos de textos afirman que solamente el Dios Padre es soberano sobre toda la tierra y sobre todos los océanos. No habría posibilidades, como algunos propusieron por medio de convenciones, de que haya otros dioses o que haya otros seres gobernando la soberanía natural de los hombres, las mujeres y las tierras de América y de otros lugares del mundo. Dice un versículo: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, en el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, dice Primera de Crónicas, el capítulo 28, el versículo 11 y el versículo 12. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Cada uno de los habitantes, seres vivientes, humanos, inclusive los humanoides que llevan, algunos me han dicho con un poco de tristeza, pero a la vez con un carácter positivo, llevamos adentro a los animales, nos han implantado carne de animales y llevamos el honor del reino humano y del reino animal. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con Dios? Con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dice Herman Bakin, un
un hombre nacido en 1854 y fallecido en 1921. Somos criaturas, estamos al nivel de las criaturas. Dice la cita completa: somos criaturas, estamos al nivel de las criaturas y conocemos las cosas después y como resultado de su existencia, y en nuestra percepción y pensamiento avanzamos a las cosas visibles, avanzamos de las cosas visibles a las invisibles del mundo de Dios. Y aquí me detengo unos segundos para inspirar a todos los gobiernos universitarios no convencionales, no convenciones, no espiritistas, no logias masónicos, sino aquellos que deben trabajar con aquello que es visible, sabiendo de que en lo invisible, no en lo fantasmístico, ni en lo místico, ni en lo trampístico, sino en lo invisible, que es el Espíritu de Dios trabajando en cada uno de aquellos sectores donde pretenden en lo profundo del corazón hacer la voluntad de Dios en cada proceder. Una odontóloga, un médico, un militar que hace la diferencia, un vicepresidente que asume la responsabilidad, un banquero que reconoce cuáles fueron los errores y se retira de la banca, un chofer no Lucifer, un controlador de boletos, una mujer que está vendiendo en la estación sándwiches, aquella que quiere, todo civil que imagina la bendición de Dios a través de ese Dios invisible en sus vidas. A partir de allí es que estamos todos al mismo nivel. Somos criaturas. No hay un sumo pontífice con un traje blanco apropiándose de las doncellas, sino que hay un sentir de que alguien superior llamado Dios el Padre debe hacer algo por sus criaturas para que sus criaturas vivan no desbiologizadas, no sustituidos, sino que puedan permanecer siendo de iguales a iguales criaturas hasta poder llegar al máximo esplendor que es la imagen y semejanza. Aquellos que no han nacido con biogénesis canónicos, pero cuidan su salud, pero intentan hacerlo mejor y se mantienen cada día creyendo aún más en la posibilidad de una vida plena y de un continente natural. El mundo existe porque Él lo habló, es decir, lo dijo y llegó a la existencia ese decir. Hijo sea la luz, produzca la tierra hierba verde, haya lumbreras en la expansión de los cielos. El pensamiento y el conocimiento divino proceden de lo que existe, precisamente contrario a lo que ocurre con nosotros. Y en estas horas de viernes, donde las horas del sábado y no de 7 Days se van poniendo sobre todo el continente americano en diferentes horarios, siento la lucha que tiene cada uno de los habitantes al ser coaccionados por personificados. Mateo capítulo 12, versículo 32, intentando sustituir el habla, intentando tergiversar la conciencia, culpando para poder incriminar. Y estas horas de sábado son horas que tienen que tener el propósito de saber de que Él dijo y existió, que el Padre Celestial y Jesús, que está a la diestra del Padre, siguen siendo los dueños de la palabra, siguen siendo la primera palabra y la última palabra, siguen siendo el sentido correcto, permanecen siendo hermenéuticamente impecables.
No hubo palabra en Cristo Jesús que haya herido. Hubo pensamientos por medio de palabra que tuvo que haber dicho, y lo dijo, pero no sufrió como sufre el mundo contemporáneo hoy la sustitución por medio de la inanimación y del habla, del hable, del speak, del talk. Jesús es el dueño de la palabra, el Padre es el dueño de la palabra, el Espíritu que se movía en la creación es el dueño de la palabra. Sea la luz y se hizo la luz, sea la hierba y se hizo la hierba, sea el mundo y se hizo el mundo. Qué maravilloso es repasar en la teocracia de la soberanía infinita de un Dios que va mucho más allá de una criatura falible, de un ser humano finito. Dios todo lo conoce. Dios posee todo poder. Dios es absolutamente libre, cumple los requisitos indispensables en su calidad de soberano. Y eso es lo más maravilloso por lo cual me puedo dirigir al mundo. No les propongo dioses de acera, no les propongo dioses de sextas, no les propongo dioses de sistemas estructurados que son necesarios para poder reunirse y adorar a este Dios. Y no a Pablo Sebastián Brachetti como un dios o una diócesis, o como un pontífice, sino como alguien que simplemente intento convencer de que se va por un buen camino no político, se va por un buen camino de manutención de la Tierra y del planeta como mayordomos y administradores de los recursos que Dios ha dado. Si bien reconozco un viernes más sin compañera, sin mujer, el cielo solamente hace un silencio, las lágrimas parecerían ser que caen por medio de la lluvia y vuelve el silencio y los ángeles a veces arremeten contra los vientos y el aire. Un viernes más sin compañera. El soberano de los cielos y de la tierra llora esa ausencia. Un viernes más que las hembras pierden, pero un viernes más para decir que el Dios del cielo y de la tierra, Jesús que está a la diestra del Padre y su Espíritu, siguen siendo soberanos sobre cada hembra del planeta Tierra. No les perteneció ni les pertenecerá ninguna hembra a los personificados luciferes y todo el reino de la muerte caído desde los universos. No pertenecen al planeta Tierra. Las RIP nunca fueron ni serán de ninguno. En la voz de los raudos huracanes, en los trémulos rayos de la lumbre, en el plácido arroyo, en el torrente, en el ósculo suave de la aurora, en el fuego, en la llama, en los volcanes, en la hondura, en el llano y en la cumbre, allí, gran Dios, mi corazón te siente, allí, gran Dios, mi corazón te adora. El Dios del cielo, el Cristo Jesús, que murió en la cruz para salvar a todos los seres vivientes, no acepta adoración alguna de aquellos que se creen sustitutos, de aquellos que quieren venerar al hombre, de aquellos que incentivaron proyectos ego, de aquellos que propusieron, ¿por qué no Dios faraón? ¿Por qué no? Hay explicaciones y pruebas de que solamente Dios el Padre puede ser soberano sobre todas las cosas, es el sumo de los sumos. Y desde chiquito a veces se querían burlar, me decían, comprate un jugo sumo. Y allí yo iba al kiosco y compraba un jugo tan, y después aparecía Brasil y decían que eran suco. Y allí yo iba entre medio de las líneas espiritistas, intentando nunca sustituir lo que no es posible sustituir. Dios es el dueño de la palabra. Jesús es el logo
que se hizo carne y permanece allí en el cielo siendo justo de justos. Uno lo que puede hacer es simplemente una vislumbre, demostrar algunas ráfagas, algo. Licknis, dirían en inglés. Ripek Berkov dice: la soberanía divina abarca la ejecución del propósito eterno de Dios. Todas sus obras desde el principio, todo lo que fue, es y será, incluyendo las más insignificantes. Está todo bajo control absoluto de Dios. La soberanía de Dios implica que Él es el dueño de todo. La palabra hebrea para Señor, Adón, implica una posesión. Igualmente, las dos palabras griegas para Señor, Kyrios, y Déspotes, implican el mismo sentido de posesión. Esa posesión no es una posesión donde el cielo quisiese estar en exorcismo, dirían los imperiales papales, sino que es una posesión que tiene que ver con que cada ser humano, cada habitante en el planeta Tierra, vivimos en espacios limitados que parecerían que nos pertenecen por ley, en base a los perímetros y la ley específica en cada país. No obstante, todo le pertenece a Dios y somos simplemente mayordomos en los cuales necesitamos mantenernos a la altura de lo que significa vivir en el planeta Tierra natural. De principio a fin de la Biblia confirman que Dios es el dueño y es el gobernador de todo. Todo le pertenece, particularmente todo lo que por la fe llaman los hijos de Dios. 1 Corintios, el capítulo 6 y 20 y 7, 23. Hay antiguos documentos que pueden ayudarnos a entender esto. Por ejemplo, un documento que dice: con su mano Dios sustenta y gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas, de tal manera que la tierra produce la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, las riquezas, la pobreza, así como todas las cosas nos acontecen sin razón alguna como el azar, sino por su consejo y voluntad paternal. El carácter de Dios es paternal, la voluntad de Dios no es pontífice, sino que la voluntad de Dios es el ejercicio natural de la paternalidad. Siento mucho que las cárceles tengan que sufrir desviaciones al respecto, y parecería que no podrían discernir en momentos qué sería un padre. Las estadísticas dicen que las cárceles, las madres se acuerdan de los hijos que están en las cárceles. Hay una diferencia tan abismal que cuando los presos salen, lo primero que quieren hacer es ver en los habitantes algo de la voluntad paternal. ¿Cuáles son los derechos de Dios? Según dice la confesión de fe de Westminster, aunque Dios sabe lo que puede suceder en toda clase de propuestas y condiciones, nada decretó porque lo proveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Quiere decir que las acciones de Dios no ocurren porque Él tenga que protegerse de algo que inevitablemente sucedería en el futuro, no. Más bien todo lo que ha de pasar en el futuro llegará porque así lo determinó. Y aunque los brujos y las brujas quieran determinar el futuro, y aunque haya operaciones de espionaje en la puerta del cielo para sacar la voluntad del Padre y a partir de allí vender o especular de cómo poder proceder en el futuro para robar riquezas, algo totalmente monstruoso, el Padre, el soberano de la tierra y del cielo y de todo el universo, provee que en el futuro sucederá lo mejor para sus hijos. Y aquellos que no lo aceptan como un soberano y que recurren a tales maniobras,
insto a desistir. Como juez, son delitos convencionales que están en el contexto bélico y corren riesgo de eliminación. El cielo evalúa la tierra y la tierra, a través de sus más altos niveles de sabiduría, se mantienen yendo y viniendo por líneas para que el hombre sea libre y para que Miguel y los 5 letales no lastimen más a los habitantes. Insto a desistir, brujos. Insto a desistir, brujas. Insto a desistir, mujeres que tiran las cartas y toda clase de misticismo que no tiene absolutamente nada que ver con Kadosh, con American, con Amén. Insto a no practicar más esas cosas en este continente. Dios tiene absoluto derecho para imponer su voluntad sobre lo que Él creó, y al mismo tiempo sus actos soberanos nunca son arbitrarios, sino que se puede ver a lo largo de la historia, que aconsejaba, que enviaba su espíritu para alertar, y las cosas sucedían así tal como el Padre Celestial había marcado que irían a suceder. Y muchísimos obedecieron y muchísimos les fue bien, y hubo vida y se prolongó la vida durante muchos años. Él obra con amor santo, Él obra con un amor redentor de Padre, es una autoridad que es concluyente, tiene el control sobre todo, es el Dios y el Señor del universo, y no puede ser sorprendido ni frustrado. Es allí que encontramos también algunas características en referencia a la soberanía, que la limitación del poder de Dios supera a la expectativa que pueda llegar a tener un ser viviente. Es un Dios llamado grande y temible, cuya faz ningún hombre puede ver y vivir por el resplandor de su gloria. No solamente lo encontramos en Éxodo 20, sino en Deuteronomio 7:21. Lo llamaban el poderoso de Israel, el grande y poderoso Dios, cuyo nombre era Jehová y es Jehová de los ejércitos, un poderoso y fuerte. Un Señor, es decir, un dueño rey, según Mateo capítulo 11:25, Apocalipsis 1:8. El rey que gobierna sobre todo, según Éxodo 15:8. Un Padre soberano que reina, protege y salva. En el Nuevo Testamento se lo llama el Gran Rey, según Mateo capítulo 5:35, Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 17. Rey de reyes y Señor de señores, según Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 15, Apocalipsis 19:16. El bienaventurado y solo soberano, Primera de Timoteo 6:15. El que posee tanto el derecho como la autoridad, según Mateo 8:18. El que tiene habilidad y poder para actuar, según Mateo el capítulo 6, el versículo 13. En materia de omnipotencia de Dios es la fuente de todo poder. Tiene toda autoridad natural sobre la naturaleza, la habilidad y la fuerza entre las criaturas y el dominio de los hombres, según Génesis 1:26 y Salmos 8. Él es el principio del imperio de los reyes, según Proverbios capítulo 8, versículo 15. Es la fuerza de su pueblo, según Deuteronomios 8:17. Es la fuerza de los caballos, según Job 39:22. Es la fuerza de los truenos, según Salmos 29, el capítulo 4, capítulo 68, versículo 33. El gobierno de Dios es perfecto. El hombre ha fallado durante décadas, siglos y milenios. Y poco a poco el mundo va siendo recuperado por hombres que dicen sí, vamos a gobernar el mundo, vamos a gobernar los árboles, vamos a gobernar los mares, vamos a volver a la biología, vamos a amar a nuestras hembras, vamos a cuidar a nuestros hijos, vamos a proteger nuestras casas. Dice una estrofa escogida de Fray Ruiz de León, en español en 1528, fallecido en 1591. Alaba, oh alma, a Dios, Señor tu Alteza,
¿Qué lengua hay que la cuente? Vestido estás de gloria y de belleza y luz resplandeciente. Tú que los montes ardes y los tocas, y al suelo das temblores. 100 vidas que tuviera y 100.000 bocas dedico a tus loores. Mi voz te agradará y a mí este oficio será mi gran contento. No se verá en la tierra maleficio ni tirano sangriento. Sepultará el olvido su memoria. Tu alma a Dios da la gloria. Que Dios bendiga a América en estas horas sagradas.